Y bueno, ya tenemos aquí al doctor Isaac de Paz. Tenemos poco tiempo, Isaac, pero muy relevante. Vimos la llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La vemos con un discurso que llega con todo, ¿eh? En donde marca, bueno, me dice producción que nos podemos extender hasta las 3:10, que yo creo que me gustaría, Isaac, pues para tener un poco más esta perspectiva. Llega con todo Lenia Batres, al igual que Guadalupe Tadei del INE, renuncian a toda esta serie de privilegios injustificados de los ministros de la Suprema Corte. Vimos ayer su discurso inaugural en donde señaló claramente que si la Suprema Corte actuara como un verdadero tribunal constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución. Y además también, Isaac, Lenia Batres, pues hizo referencia a estas intromisiones del Poder Judicial en otro poder que es el Poder Legislativo, y cierro esta introducción, pues no a los niveles de Javier Milei en Argentina, que llegó a brincarse totalmente al Poder Legislativo, pero sí hemos visto cómo el Poder Judicial ha llegado a extremos tales de querer revertir decisiones del legislativo, incluso argumentando el tiempo en el que se discutió. ¿Cómo ves esta llegada? Sabemos que está en minoría, lógicamente. Hoy Yasmín Esquivel le da una bienvenida cordial. Cómo ves la llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte? Y bueno, esta primera aparición ya de Lenia como ministra, estimado Isaac. Bueno, mi estimado público de Sin Censura, querido doctor Ángel Valderas, y muy admirado. En general, la llegada marca un momento histórico relevante porque tenemos una crisis de credibilidad en algunas decisiones de la Suprema Corte, no necesariamente en todas, pero sí en general. Y luego tenemos una crisis organizacional y también de mucha más profunda pues, hondura en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior. Es decir, en los dos órganos que interpretan, que tienen esa capacidad de interpretar en última instancia la Constitución, pues hay una gran crítica social y en la Sala Superior del Tribunal Electoral hay una crisis terrible, ¿no? De credibilidad organizacional. Bueno, ni ellos mismos creo que se pueden ver. Entonces, esta llegada de un perfil atípico como Lenia Batres marca una forma distinta de ejercer el derecho desde la Suprema Corte. Ella abiertamente es de izquierda, lo ha dicho, se conoce su currículum desde hace pues más de 20 años como cercana a las causas sociales de la izquierda y particularmente cercana al presidente López Obrador. Esto puede ser algo disruptivo, pero como yo lo he sostenido siempre, quien llega ahí necesariamente tiene que tener ese aval del Poder Ejecutivo, porque así lo dice la Constitución. Entonces, es ingenuo pensar que los ministros, las ministras que en este momento están en la Corte, no son cercanas, o son neutrales, o son ajenas al poder político. Pues claro que tienen una agenda política, el derecho en sí es política. Entonces, creo que viene bien una visión muy crítica desde dentro de la Suprema Corte. Efectivamente, ella ha puesto el dedo en la llaga sobre esas facultades que la Corte se ha arrogado para sí de invalidar leyes, metiéndose a lo más recóndito del proceso legislativo, de los procedimientos ante las cámaras, de verificar los tiempos. Y eso es algo que ha instaurado la ministra Piña ya desde hace algunos años. De oficio ha revisado el procedimiento legislativo, cosa que yo no comparto desde luego, porque ningún tribunal revisa de oficio vicios en los procedimientos, ninguno, ni siquiera como lo dice la ley de amparo en materia penal o en materia de
de agraria, no lo hacen realmente. En la realidad, en los juicios de amparo, no se meten así de manera tan minuciosa a revisar si hubo errores para darle la razón a la otra parte. Entonces, creo que ahí tiene razón la ministra Lenia en cuanto a que la Corte se está excediendo en sus facultades de legislador y se está convirtiendo en un, como se le conoce en el argot jurídico, en un legislador positivo, o sea, en un fabricante de leyes, sobre todo porque la Constitución fija reglas bastante claras en cuanto a cómo se deben y cuándo se deben invalidar leyes. Y eso es la crítica que se le hace a la Corte, que no ha seguido esas reglas para la invalidación de las leyes y se ha ido por otros caminos que realmente ni resuelven el problema de fondo y dejan subsistentes leyes que ya ni existían, al anular las nuevas leyes que ha hecho el legislador democráticamente electo. Entonces, es una crítica fundada. Habría que repensar desde el constitucionalismo qué va a pasar con ese tipo de normas y creo que en general ha recibido una de parte del sector formalista, del sector buena ondita del derecho, del que piensa que la Corte es el castillo de la pureza, pues claro, ha recibido muchas críticas, que es abiertamente partidista, que es abiertamente de izquierda, pero se les olvida que nuestra Constitución, y muchos se jactan de eso, es una Constitución social, es una Constitución que precisamente quiere reivindicar los derechos de las minorías. Ese fue el origen de la Constitución del 17, que reformó la del 57, por cierto, ni fue una Constitución nueva. Justicia social, derechos agrarios, derechos de los pueblos originarios, derecho a la educación, derechos de las clases trabajadoras. Y creo que la ministra Lenia no va a desviarse por otro camino, que no sea el de esas rutas. Me llamó la atención mucho en su discurso que hace alusión a que la Corte en esta nueva integración debe de seguir el camino de los derechos sociales, porque efectivamente la vivienda se ha descuidado en México como derecho, no existe. No existe un derecho a la vivienda como tal. Existen créditos, existen gente que puede comprar su casa, pero un derecho como tal no existe. No existe realmente la protección al ambiente en macro casos que hemos visto de empresas que contaminan, que pueden dañar todo un ecosistema. Ahí tenemos el caso del río Bacanuchi en Sonora. Y esos derechos han sido muy débiles, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho a la ciencia, por ejemplo. Son derechos olvidados, que nunca han sido planteados a un nivel de la Suprema Corte. Y creo que esa visión de justicia social de la ministra Lenia puede renovar los ímpetus de una Corte más cercana a los intereses sociales y de una Corte, en consecuencia, que respete la Constitución y que no, como dice la ministra Lenia, que no se ponga encima de la Corte a la propia interpretación, ¿no? Sino que sea la Constitución la máxima norma que rige nuestras vidas política y socialmente hablando. Entonces, creo que es una crítica fundada, pero bueno, pues ahí hay muchos detractores y creo que no abona en un análisis crítico el defender a ciegas a una Suprema Corte que se ha alejado, en algunos casos muy importantes, se ha alejado de los intereses populares, doctor. Isaac, tú como experto en cuestiones jurídicas, constitucionalista, ahorita me llamó la atención y creo que sobre eso a mí me gustaría abundar en el poco tiempo que nos queda. Esta pantalla, porque no es real, de quererse presentar a los ministros como a políticos, criticar el nombramiento de Lenia Batres, el mismo de Yasmín Esquivel, toda la campaña que se desató para que Yasmín Esquivel no presidiera la Suprema Corte, cuando todos sabemos que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Hernández Piña, pues fue nombrada por Enrique Peña Nieto, promovida por Enrique Peña Nieto para llegar a ese lugar y que los demás, no todos, pero los que estaban antes del gobierno de la 4T, pues fueron propuestos por Vicente Fox o fueron propuestos por Felipe Calderón. Recordarás que Cedillo llegó a cambiar a todos los jueces. En otros países, creo que esto lo sabes bien, hay más transparencia y menos escándalo en este sentido. Ahorita mientras estabas hablando,
estaba revisando cómo está la composición de los jueces en España, porque abiertamente en España se señala de jueces conservadores y jueces progresistas, pero con nombre y apellido. O sea, estamos hablando del máximo tribunal español, que es el Tribunal Constitucional, donde claramente dicen, miren, el sector progresista son estos 7 jueces y el sector conservador son estos 4, de manera abierta. En Estados Unidos, de manera abierta, de los 9 que conforman la Suprema Corte, 6 son conservadores, 3 son progresistas, pero se sabe con nombre y apellido quiénes son los progresistas, quiénes son los conservadores. Yo trabajé 10 años en Italia, bueno, estudié y trabajé, y yo recuerdo cómo me llamó mucho la atención la llamada magistratura democrática, que agrupaba a todos los jueces, digamos, de izquierda, pero sin andar diciendo, no, es que yo soy apolítico, pero en realidad soy de izquierda, o yo soy neutral. No, o sea, abiertamente en otros países se sabe, a ver, en el máximo tribunal, estos son conservadores, estos son progresistas, estos son de izquierda, estos son de derecha, y aquí en México hacen un escándalo tremendo porque llega una de 11 que abiertamente asume posiciones de izquierda. ¿Cómo ves esto que yo le llamo atípico de México? Yo creo que yo lo veo como que forma parte del cambio o suena muy novedoso, algo que es usual y estándar en otros países. ¿Cómo ves esta? Yo hasta agregaría, hay una gran hipocresía de quejarse de la llegada de Lenia Batres y que se asume de izquierda, cuando tenemos claramente jueces de derecha y no nada más en la Suprema Corte, en todo el Poder Judicial. ¿Cómo ves esto? Vamos hacia a que del futuro se habla abiertamente, mira, de estos 11, estos son de izquierda, son de derecha, son conservadores, son progresistas. ¿Cómo la ves? Hacia el futuro de esta Suprema Corte. Bueno, en primera, estimado doctor, pues como tú bien lo has dicho, en otros países es normal. O sea, nadie se desgarra las vestiduras, nadie hace un drama, nadie se indigna que llegue un perfil con una visión política clara o ideológica. Nadie. Y eso ha sucedido, como tú dices, en España, en Italia, en Estados Unidos, todo el tiempo. Por ejemplo, Trump movió los equilibrios de una corte progresista, ahora tenemos en Estados Unidos una corte pues conservadora, porque la mayoría de los votos los tienen los conservadores, tienen por lo menos 5, a veces hasta 6 votos llegan a tener de los 9 que son. Entonces, es normal. En España, por cierto, como tú estás mencionando, los jueces del Tribunal Constitucional o magistrados, como se les conoce allá, son elegidos 2 por el gobierno, 2 por el rey, 2 por las comunidades autónomas, 2 por otros órganos políticos y son elegidos de manera escalonada. Es decir, se reparten los nombramientos precisamente para que haya equilibrios políticos en la interpretación constitucional y esos equilibrios corresponden a los intereses políticos. Porque cuando se interpreta la Constitución, se interpretan las reglas del poder. Entonces, nos guste o no, va a seguir pasando. Yo creo que en este aspecto que mencionabas, doctor, se tiene que normalizar que van a llegar perfiles claramente con una visión política. Lo que pasa en México, doctor, creo que son dos cuestiones fundamentales. Que siempre habíamos tenido una corte conservadora, pero sotto voce, o sea, casi nadie se atrevía a decirlo, ellos no lo van a reconocer, pero si uno ve sus resoluciones, son claramente una corte conservadora desde el 94 para acá. Entonces, claro, llega alguien medio izquierdoso, medio que la justicia social, que los grupos vulnerables, pues ahí lo critican, lo empiezan a decir que es muy progre, que eso no va. Y eso también se debe, estimado doctor y público de Sin Censura, a que la academia es muy acomodaticia, la academia constitucional, le encanta quedar bien con la Corte, han sido siempre favorecidos por la Suprema Corte. Es más, ¿de dónde salen
o de dónde han salido varios ministros de la Corte, de la Academia, de la UNAM. Es decir, siempre hemos tenido una Corte muy aristocrática, muy chilangocéntrica. Los ministros que han llegado de carrera judicial han sido del primer o del segundo circuito. Nunca vamos a ver un ministro del circuito de por allá de Yucatán o de Baja California o de Nuevo León. No, siempre el chilangocentrismo domina la visión jurídica de este país. Entonces, ahí está el detalle, que ha sido una corte con una visión muy elitista de la Constitución, muy del centro del país, y ahora que llega un perfil distinto, pues como que ahí les mueven el tapete y se indignan algunos personajes, ¿no? De la comentocracia jurídica, de la comentocracia académica. Pero se tienen que acostumbrar en que este país ya cambió y ahora puede llegar a la corte un perfil distinto, no necesariamente constitucionalista puro o constitucionalista pura, y pues así va a ser. Yo creo que es normal y tiene que seguir sucediendo de esa manera para que en la corte de verdad sea un tribunal plural en donde haya distintas visiones, pero sobre todo en donde prevalezca siempre la interpretación constitucional que favorezca al pueblo. Porque, ojo, no porque a veces la Constitución tenga alguna regla, quiere decir que esa regla necesariamente es buena o es favorable al pueblo. Tenemos una Constitución todavía con muchas formulitas neoliberales. Esa Constitución fue reformada a diestra y siniestra por Fox, por Peña Nieto, por Calderón, y no necesariamente esas reformas han sido buenas, pero claro, esas nunca se criticaban, nunca se cuestionaban, solo ahora, ¿verdad? A partir del 2018 resulta que hay bastante crítica constitucional y creo que tenemos que acostumbrarnos a que la integración de la Corte tiene que ser más plural y con perfiles distintos. Doctor, eso es lo que podría agregar a este último comentario que me hacías. Bueno, estamos cerrando el programa, Isaac. Nos quedan 4 minutitos. Desde fuera, los que no somos abogados, hemos visto las determinaciones, sobre todo de estos jueces ligados al sector económico, de los tribunales de competencia económica, pues favorecer a transnacionales extranjeras por encima del interés nacional, que también es una cosa absurda, porque pues a lo mejor tú puedes ser un juez de derecha, un magistrado de derecha o un ministerio público de derecha, pero eso no implica que atentes contra los intereses de tu patria. Para cerrar, Isaac, ¿cómo ves esta propuesta de Andrés Manuel de bajar hasta el nivel de la gente en la elección de los magistrados? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Lo consideras sano? 3 minutitos y cerramos, Isaac. Pues mira, es viable, doctor, es posible y es sano porque nos obliga a quienes nos interese de alguna manera participar en las decisiones constitucionales de este país a dar la cara, a mostrar nuestro perfil, nuestro currículum, nuestros productos constitucionales, en nuestra trayectoria y no nada más que sea un concursito por ahí del que nadie se entera o un examen o en el que se excluya a buena parte de la comunidad jurídica, que hay mucho talento en este país, en las universidades, en los juzgados, en los tribunales, e incluso en el ejercicio de la postulancia, en el ejercicio de la abogacía, como la gente que litiga. También hay mucha gente muy talentosa que merece, ¿por qué no?, participar en la integración de la judicatura, sobre todo de juzgados de distrito, tribunales colegiados, y ¿por qué no?, la Suprema Corte. Creo que es algo sano. Yo pondría algunas reglas muy claras, algunos filtros, procesos y plazos específicos, exámenes, y creo que es bueno que la judicatura se someta a la rendición de cuentas y a la elección del pueblo, porque al fin y al cabo imparte justicia para el pueblo. Entonces no hay ninguna diferencia, pero es una idea disruptiva, es una idea atípica que no cuadra, no le cuadra a la gente que tiene una mente muy lineal, que siempre ve al derecho como algo muy formalista, que ve a las reglas como sagradas, que son intocables, que no se deben de modificar. Y eso creo que es una visión pues decimonónica del derecho que ya no va en esta época de la 4T, doctor. Así que ojalá que sea una reforma integral, hay que analizarla, criticarla, debatirla, y bueno, pues aquí estaremos para seguir contribuyendo en el mejor canal de noticias, de análisis y de crítica que es Sin Censura, mi querido doctor.
Pues muchísimas gracias, doctor Isaac de Paz, constitucionalista, jurista. Me gustó mucho la charla, el tener tu punto de vista sobre estos cambios que está viendo en la Suprema Corte, en el Poder Judicial. Esperemos que en la segundo piso de la 4T se pueda consolidar una reforma al Poder Judicial. Creo que el Poder Judicial quedó exhibido en este sexenio porque tú lo señalaste. Antes no se oponían a nada, dejaban pasar todo estaba muy bien, no se atrevían a cuestionar al Poder Judicial y el mismo Andrés Manuel lo ha dicho. A hoy sí tienen la libertad de oponerse. Desgraciadamente lo hacen con base en este chip neoliberal. Un abrazo cordial desde Querétaro. Muchas gracias al doctor Isaac de Paz y a los que siguieron esta transmisión en Sin Censura, aquí sustituyendo a nuestro buen amigo Vicente Serrano, que está en Chicago, bajo un frío tremendo y que anda haciendo además entrevistas en las calles. Muchas gracias por el apoyo y todos los que siguieron esta transmisión en vivo en Sin Censura TV en Facebook y los que nos han estado escribiendo en Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura Presenta. Los saluda Ángel Valderas Puga desde la ciudad de Querétaro y los invito a mi espacio de los miércoles de 4 a 5 de la tarde llamado Se tenía que decir y se dijo. Muchas gracias en los controles técnicos a Héctor y también muchas gracias a Ceci en Chicago, muchas gracias a Marvel y los invitamos a que sigan en las transmisiones de Sin Censura, a que sigan apoyando con sus likes, compartiendo las transmisiones, con sus super chats y pues tengan un feliz año 2024. Por aquí nos vamos a seguir viendo en como dijo el doctor Isaac, pues uno de los mejores canales de YouTube que tenemos en México. Saludos cordiales.